Territorios del Cáucaso, sur y norte fueron repúblicas soviéticas y que, bueno, con la desintegración del bloque soviético y de la Unión Soviética se separaron y, bueno, comenzaron su historia eh, hace 30 años. Bueno, el caso de Bielorrusia también, Ucrania, que por ejemplo ahora está la invasión rusa sobre Ucrania y que se habla algo, pero no tanto, y ahora que se habla un poco más de Israel y Hamas y de cuándo mm, se va a intentar llevar a cabo un Estado palestino en torno a la ONU. Pero el problema es que si hay países o estados que lo vetan, es imposible que se cree en un futuro, en un futuro yo pienso, porque yo soy historiador, que ojalá se cree ya de una vez el Estado de Palestina y que un montón de países lo puedan ir reconociendo, pero lo que necesitamos es evitar vetos. Pero el problema es que hoy en día hay una situación de vetos por parte de las tres grandes potencias, que son Estados Unidos, Rusia y China, y luego la Unión Europea que está, eh, pues, en plan, también con la cercanía y la postura estadounidense, y no se sabe ni lo que tampoco quiere, si llevar a cabo un Estado palestino o no, es decir, la Unión Europea. Y luego encima, mm, no se sabe ni qué es lo que puede suceder, si puede haber un conflicto mundial. Esperemos que no, porque además dos de los problemas que hay ahora mismo entre Israel, sobre todo cuando bombardeó bueno, a zonas de Irán, y bueno, murieron importantes figuras del gobierno iraní, y luego el ataque iraní hacia Israel y así continuamente, ya pueden los estados, sobre todo los que mandan, ir un poco rebajando la tensión porque es que la situación es tan complicada. El conflicto del Cáucaso, Georgia, que quiere acercarse a la Unión Europea cuando fue invadida hace, pues en 2008, por acercarse a la OTAN y a la Unión Europea. El caso también de Ucrania es el mismo caso de 2022. Y bueno, Moldavia, un montón de países que han querido acercarse al final a la Unión Europea cuando se independizaron de la Unión Soviética, pero bueno, que tienen hoy en día conflictos internos, parte a lo mejor del Kremlin, sobre todo por aquí hay zonas que son rebeldes de esos países y que son apoyados por Rusia o por Moscú, y bueno, pues al final puede estallar cualquier conflicto. Esperemos que las potencias más importantes se den cuenta de que hay que evitar una tercera guerra mundial, un conflicto bélico, porque es uno de los, bueno, sería una situación gravísima para la humanidad, viendo sobre todo lo que sucedió con las dos guerras mundiales. La ruptura de la Unión Soviética desencadenó varios conflictos en la región del Cáucaso. Esta región siempre se ha caracterizado por su complejidad étnica. La habitan más de 20 grupos étnicos, religiosa y política. La zona fue conquistada por el Imperio ruso durante el siglo XIX y desde entonces tiene gran importancia estratégica, al ser frontera con el Islam y por su proximidad a importantes zonas productoras de petróleo y gas. Los conflictos interétnicos se mantuvieron latentes durante el periodo comunista. La política de Stalin de superponer regiones étnicas y aplicar la táctica de dividir para vencer, que se ejemplificó en la aparición de numerosas repúblicas autónomas, se mostró con el tiempo contraproducente. Claro, las zonas del Cáucaso fueron conquistadas ya en el siglo XIX y bueno, luego estuvieron bajo la órbita soviética porque fueron conquistadas también por la URSS. Y a partir de ahí lo que hizo Stalin de superponer regiones étnicas y aplicar la táctica de dividir para vencer, que se ejemplificó en la aparición de numerosas repúblicas autónomas, se mostró en el tiempo contraproducente. Es decir, que al final provocó los problemas que hoy en día existen después de la desintegración soviética. Entonces es un problema porque, claro, hay zonas además que tienen ahí petróleo y gas, que eso es muy importante para la gran mayoría de los países. Luego también están la unión con el Islam, es decir, porque hay cristianos y musulmanes justo en esas regiones, porque en esas regiones han vivido diferentes etnias, como yo he dicho, bueno, en el mundo también religioso y político, ha habido diferentes formas. Entonces el problema vino cuando ya bueno, provocó la independencia, la desintegración soviética, que es lo que al final es lo que se tiene hoy en día en los últimos 30 años y que todavía ninguno de los gobiernos han podido resolver. Y encima sigue habiendo problemas
conquistas, guerras civiles entre diversos estados, porque está el Kremlin en algunos lugares rebeldes que se han rebelado contra el propio Estado, que fue soviético, y luego hay guerras civiles entre ellos por la subida al poder. Entonces, son países todavía muy inestables. El problema es que, claro, quieren acercarse a Europa y Europa sí quiere, pero el problema es que necesitan una serie de requisitos para ir entrando en las organizaciones europeas y, bueno, y la internacional, que es lo que todo el mundo quiere, que es entrar en la OTAN para tener la defensa por si es atacada por cualquier enemigo. De esta manera, cuando se produjo el debilitamiento del poder central soviético, volvieron a aflorar los viejos conflictos interétnicos. Y la consolidación de los nuevos estados ha implicado casi siempre un nacionalismo expansivo que se oponía al de las repúblicas limítrofes. Entonces, claro, cuando se independizaron, la desintegración de la Unión Soviética provocó conflictos étnicos, políticos, religiosos, y al final ninguno de los gobiernos que están en el poder han asumido todavía esos conflictos. Y continúa habiendo conflictos bélicos eh, en torno a la raza igual en estos países. Y claro, si esta solución se llega a hacer anteriormente, porque Stalin lo que dijo fue, vamos a dividir las etnias para así más, eso, y va a ser más fácil. No, porque luego mira lo que ha provocado es la división de etnias. Ha provocado al final que cuando se desintegró el bloque soviético junto con la URSS, todos esos países siguen teniendo los problemas heredados bueno, de la herencia soviética. Al final tienen que haber una solución y tienen que ir poniendo ya trabas porque no se puede estar continuamente en conflictos y luego tampoco porque una persona sea de diferente forma de pensar o de raza o de ideología, ¿no? Sí, o incluso de religión, no la puedes echar, tendrás que convivir y es lo más sencillo, pero el problema es que claro, hoy en día parece que las estructuras de estos países soviéticos no consigue todavía afianzar los problemas más serios que, que tienen en la actualidad. Pero vamos, que esto no es solo la zona del Cáucaso, del norte o sur, sino esto es un problema muy serio a nivel mundial. La política rusa ha sido otro elemento crucial. En general, los gobiernos rusos han tratado de evitar que los conflictos acabaran en enfrentamientos armados, pero también han buscado tres cosas. Asegurar la influencia rusa en los gobiernos de esta región, que tiene gran importancia estratégica, impedir que otras potencias como Turquía, Irán, Estados Unidos amplíen su influencia en la zona y evitar el desplazamiento de la población rusa que vive en las distintas repúblicas caucásicas. Es verdad que la política rusa siempre ha sido crucial o importante para estas zonas, para evitar que los países se enfrentasen en un conflicto civil, pero luego tres puntos importantes por parte de Rusia ha sido tener influencia en estas regiones en torno a la estrategia. Si hay algún problema, como han sido repúblicas soviéticas, bueno, pues si las tienes cerca y son tus aliados, más sencillo pues, para cualquier problema, o ya sea bélico, o incluso que hoy en día esperemos que no suceda, y para también el comercio en torno al gas, petróleo, que es lo más importante, que al final muchos de los países dependen de gas y petróleo. Luego, porque Estados Unidos, Irán y bueno, Turquía, pero sobre todo Estados Unidos, que es el principal rival de Rusia, eh, lo que quiere evitar Rusia es que acaben por la influencia occidental. Entonces, bueno, Rusia tiene intereses ahí y quieren que sean sus aliados, en lo político también. Y luego que la población rusa no se desplace de las zonas del Cáucaso, porque eso es, si emigran y se van a otros países, pierden población y eso es negativo para Rusia. Más o menos son los puntos que hoy en día es lo que está sucediendo con Ucrania, Bielorrusia y otras zonas que han sido las antiguas repúblicas soviéticas, que es evitar que la expansión occidental se expanda más allá de lo que es el propio país ruso, es decir, evitar, pues eso, tener, porque también temen de que haya algún conflicto, pero en realidad es raro que un país, porque quiera unirse a la OTAN, quiera guerrear con Rusia, es muy raro. Y raro
porque eso ya ha pasado y bueno, se produjo durante la Guerra Fría, que es verdad que sigue habiendo grandes intereses políticos y económicos de las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, pero que está por ahí en el tablero que se ha formado, que es más novedoso, con China. La Unión Europea está por ahí mirando y luego ya Japón sí que tiene un tablero muy importante porque está cercano a la política occidental y por los intereses luego que tiene Estados Unidos en Japón. Finalizo, soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los conflictos en el Cáucaso, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.